Bueno, arrancamos. Bueno, vamos a dar una actualización de la guía de dislipemia de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019, del año pasado. Como para hacer una introducción. Bueno, los lípidos constituyen entre... Esperen que tengo que borrar la barra de arriba. ¿Cómo se borra? Me aparece de todo acá arriba. Ahí está. Los lípidos constituyen aproximadamente entre el 70% por masa del peso seco del plasma. Los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e hidratos de carbono forman el resto. Aproximadamente la mitad de los lípidos circulantes son esteroles, siendo los restantes componentes principales glicerofosfolípidos, fosfolípidos y glicerolípidos, triglicéridos que circulan en lípidos proteínas. Por lo tanto, las células endoteliales vasculares están continuamente expuestas a las lipoproteínas circulantes. Y la interacción entre las lipoproteínas y las células de la pared arterial tiene una importancia fundamental en lo que es la patogenia de lo que es la aterosclerosis humana. Acá, como para poder hacer una introducción en el tema y poder entender después por qué pedimos cada cosa que pedimos, una breve introducción de cómo es el metabolismo de las lipoproteínas. Son 3 minutos en el cual explico cómo es el metabolismo de los lípidos. Uno ingresa por la dieta, el colesterol, que ingresa como colesterol libre o colesterol esterificado. Este llega a nivel del intestino. En el intestino, como el colesterol esterificado es insoluble por medio de la esterasa pancreática, este lo divide en ácido graso y colesterol. Este entra a la célula y ya dentro de la célula, por medio de la enzima, que es la CAT, que es la acetil-CoA acetiltransferasa, ¿qué hace? Lo esterifica ya dentro de la célula. Y así tenemos al kilomicrón. El kilomicrón está formado por triglicéridos y por colesterol esterificado, unido a la ApoB48, que después va a ser la ApoB, que después, como vamos a ver más adelante, se pide en los laboratorios. Este kilomicrón ya circula por la linfa, llega al conducto torácico y ya lo tenemos en sangre. Al kilomicrón, la HDL va a ser la que le va a dar dos lipoproteínas, que son la ApoE y la ApoC2. La ApoC2 es la encargada de estimular la lipoproteína lipasa, que lo que hace es degradar triglicéridos de kilomicrón y hace que se deposite dentro del tejido adiposo. Va a quedar triglicérido remanente, que es lo que se conoce como los kilomicrones residuales. Esta ApoC2 que le prestó la HDL vuelve a HDL y queda la ApoE. Esta ApoE sirve para usarla como receptor al hígado, que va a agarrar a ese colesterol esterificado, a ese kilomicrón residual, lo separa por medio de la esterasa hepática en ácido graso y colesterol, y desde ahí vamos a tener, acá como verán, a la VLDL, ¿no? Como diferencia fundamental de lo que es el kilomicrón y la VLDL, es que el kilomicrón parte a partir de lo que es el intestino, está formado por triglicéridos y colesterol esterificado y tiene unida la ApoB48. En cambio, la VLDL parte a partir del hígado, tiene triglicéridos y tiene colesterol, no tiene colesterol esterificado, y está unido a la ApoB100. Luego lo que es el metabolismo vuelve a ser similar y se va repitiendo. Como verán, acá aparece otra vez la HDL, que le presta la ApoC2 y la ApoE. La ApoC2 le da la lipoproteína lipasa, se deposita triglicérido en el tejido adiposo, y acá volvemos a tener lo que se llama como colesterol remanente, que se va a llamar la ILDL. Acá vamos a tener colesterol puro, sin esterificar. Este colesterol lo que hace acá, lo toma la HDL, y la HDL por medio de la ApoA estimula una enzima que es la LCAT, que es la lecitin colesterol acetiltransferasa, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve a esterificar. Y de esta manera se conforma la LDL, que va a estar formada por triglicéridos, colesterol esterificado unido a la ApoB100. De esta manera va al hígado, y en el hígado se van a formar, o sea, va al hígado para volver a hacer todo el circuito, o sea, formar ácidos biliares, se estancan o se hace la síntesis de nuevo. No sé si se entendió.
pero bueno, quise explicarlo más o menos para ver cómo era el metabolismo. Bien, seguimos. La dislipemia. Son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componente de las lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones anormales de colesterol. A esto llamamos colesterol total, colesterol de alta densidad como el colesterol HDL, colesterol de baja densidad como el colesterol LDL o triglicéridos. Los puntos más destacados para el manejo de la dislipidemia son, y en esto me voy a basar en toda la clase, que son más que nada los puntos que fueron los cambios más claros con lo que fue la guía del 2016, con los cambios que se han hecho con esta guía del 2019. Hubo cambios en lo que se llama en los estratos de riesgos, el rol que se le dio en lo que es la detección de la ateromatosis subclínica, medición de marcadores lipídicos, objetivos y nuevas metas lipídicas y tratamientos farmacológicos. Bien. Cambios en los estratos de riesgo. Si bien se mantienen las categorías de riesgo publicadas en las que son las guías del 2016, algunas modificaciones pueden observarse en esta última versión. Determinar qué riesgos tienen nuestros pacientes es crítico para establecer la intensidad del tratamiento a utilizar. Así se determinan 4 estratos. Muy alto riesgo. Aquellas que tienen enfermedad cardiovascular clínica o documentada por imágenes, está llamado placas coronarias mayores del 50%, en 2 o más vasos diagnosticados por angiografía o TAC, y placa carotidia diagnosticada por ultrasonido. También se llama diabetes con daño en órgano blanco, ya sea retinopatía, neuropatía o microglobinuria, 3 o más factores de riesgo mayores asociados, o diabetes tipo 1 con más de 20 años de duración. También tenemos a la insuficiencia renal crónica severa, con un CLIDES menor de 30, un score mayor o igual a 10%, hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor o antecedentes cardiovasculares. Esto es muy alto riesgo. Alto riesgo tenemos factor de riesgo marcadamente aumentado con LDL mayor a 190 miligramos de cilitro o una presión arterial mayor o igual a 180, 110 milímetros de mercurio. Hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, diabetes sin daño en el órgano blanco con algún factor de riesgo asociado y más de 10 años de duración, un score entre 5 y 10 y insuficiencia renal crónica moderada con un CLIE de 30 y 59. Moderado riesgo, diabéticos jóvenes, tipo 1, menores a 35 años, tipo 2, menores a 50 años, sin otro factor de riesgo y una duración menor de 10 años. Y un score entre 1 y 5. Y bajo riesgo, un score menor a 1%. ¿Qué podemos sacar acá de conclusión? Que acá tenemos pacientes con diabetes de moderado, alto o muy alto riesgo, sujetos con hipercolesterolemia familiar de alto o muy alto riesgo, y pacientes en prevención primaria sin diabetes o hipercolesterolemia familiar en cualquiera de las categorías. Bueno, buscando encontré este cuadro en el cual resume los 4 estratos de riesgo, y me pareció lindo como estaba acomodado, en el cual ubica muy alto riesgo, tenemos en el muy alto riesgo tenemos, o sea, cualquier paciente que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica siempre va a ser un muy alto riesgo. Aquellos pacientes que tengan diabetes se lo puede ubicar en muy alto riesgo, en alto riesgo y en moderado riesgo. Si tiene daño en órgano blanco, más de 20 años de evolución, va a ser muy alto riesgo. Si no tiene daño en órgano blanco, pero sí tiene más de 10 años de evolución, va a ser un alto riesgo. Y si no tiene factor de riesgo, pero tiene menos de 10 años de evolución, va a ser un moderado riesgo. Hipercolesterolemia familiar con antecedentes, con enfermedad aterosclerótica, es un muy alto riesgo, y con factor de riesgo, sin factor de riesgo, bueno, es un alto riesgo. Y bueno, con respecto a la función renal, con CLIDES menos de 30 es un muy alto riesgo, entre 30 y 60 es alto riesgo, y después de acuerdo al score, es, bueno, como ya sabemos, mayor a 10, entre 5 y 10, 1 y 5 y 1. Bien, acá tenemos al score, que bueno, esto es
una tabla de puntuación de riesgo cardiovascular que ya es bastante conocida. Esto lo que evalúa es el riesgo cardiovascular total a 10 años que tiene una persona. Bueno, lo que hizo, los cambios que hizo con respecto a la del 2016, esto evalúa, las variables que evalúa es si son hombre o mujer, si es fumador o no fumador, las cifras tensionales de tensión a nivel sistólica, de 120 a 180, la edad, con respecto a la edad hubo un cambio con respecto al 2016, antes se evaluaba de 40 a 65 años, ahora es de 40 a 70 años, y lo último que se evalúa también es el colesterol total que tiene la persona, que también acá hubo un cambio. Siempre acá es medidos en milimoles, teniendo 4 milimol traducido a miligramos de decilitro son 154 miligramos de decilitro, y 7 milimoles son 270 miligramos de decilitro. En la guía del 2016 llegaba hasta 8 este score, pero ya que 8 serían 310 miligramos de decilitro, como ya se considera persona de alto riesgo, se ha sacado este año. Se lo divide en dos, porque se consideran que son zonas de alto riesgo de Europa y zonas de bajo riesgo de Europa. Y bueno, se ubican países, que bueno, los tengo anotados, pero no vale la pena decirlo. Cada uno son países de Europa que se consideran de bajo riesgo y de alto riesgo. Bueno, y de acuerdo a esto se basa para darle un porcentaje de mortalidad a 10 años que tiene la persona. Y bueno, y esta recomendación que tiene, ¿a quién se le haría esto acá? Se recomienda este sistema de score en adultos asintomáticos mayores de 40 años sin evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar y LDL mayor a 190 miligramos de decilitro. Entonces, a todas esas personas que por ahí uno tiene en consultorio que uno está atendiendo, sería muy bueno hacerle esto y ubicarlo para ver el riesgo cardiovascular que tendría. Bueno, este cuadro también por ahí es interesante, en el cual ubica, se basa primero en lo que es el riesgo, esta guía lo que siempre le da mucha importancia en lo que es el riesgo cardiovascular basal que tiene el paciente y el nivel de LDL que tiene el paciente pretratamiento. Esta guía, el cuadro este muestra lo que es prevención primaria por un lado, prevención secundaria por otro. En una columna muestra lo que es el puntaje de score y el nivel de LDL, ¿no? Donde tenemos de 55, menor de 55, menor de 70, menor de 100, menor de 116, menor de 190 y menor o igual a 190, ¿no? Y bueno, en verde tenemos aquellos hábitos de vida saludables, en amarillo tenemos aquellos donde los hábitos de vida saludables no fueron suficientes y se tuvo que arrancar con lo que es el tratamiento farmacológico, y en rojo tenemos donde el tratamiento dirigido al LDL es farmacológico desde el primer momento. ¿Qué vale la pena aclarar de acá? Es que el umbral para el inicio de una terapia dirigida al LDL es más baja cuanto más alto es el riesgo. Como se verá acá, es que en prevención secundaria el tratamiento farmacológico comienza con niveles basales ya mayores a 55 miligramos de decilitro, y en prevención primaria, en nivel muy alto riesgo, con niveles basales mayores a 70 miligramos de decilitro. Bien, continuamos. No sé si se escucha bien hasta ahí. Sí, bicho, todo bien. Bien. Está todo bárbaro, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bien. Bueno, seguimos con otro de los puntos, el rol de la detección de la ateromatosis subclínica. Si bien las nuevas guías mantienen como herramienta principal para la estimación de riesgo cardiovascular el puntaje del riesgo score, como venía hablando recién, en pacientes en prevención primaria, sin diabetes o hipercolesterolemia familiar, destacan que las técnicas de imagen no invasivas pueden utilizarse como modificadores de riesgo en pacientes de bajo y moderado riesgo. Tanto el score de calcio coronario estimado por TAC
como la detección de placa cariotidia, no el espesor medio intimal o femoral o por ultrasonido, constituyen recomendaciones 2AB. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos da? Dice que la carga de la placa arterial carotidia o femoral por ultrasonografía debe ser considerado como un modificador de riesgo en individuos de riesgo bajo o moderado con una indicación 2AB. Y lo que se considera como el score de calcio puede considerarse modificador de riesgo cardiovascular en la evaluación de riesgo cardiovascular en individuos asintomáticos con niveles bajo o riesgo moderado. O sea, eso es lo que hablaba en lo que es más que nada en imágenes. No da tanta información. Yo creo que esto es más que nada para usarlos en pacientes, en los cuales los tenemos ahí en ese sector donde no sabemos si hay que darle estatinas o no, y lo que es llevarlo en la balanza para un lado o para el otro, y bueno, hacerle estos métodos de imágenes para tratar de inclinar la balanza. Pero bueno, es una indicación, tampoco es una indicación 1A, es 2A, 2B. Medición de marcadores lipídicos. Se mantiene la recomendación de solicitar un perfil lipídico completo, colesterol total, LDL, triglicéridos y HDL. Se considera el LDL como el marcador lipídico primario, aunque alcanza el mismo grado de recomendación 1C que el no HDL y la apolipoproteína B, la ApoB como había dicho al principio. De estar disponible, esta última se prefiere en sujetos con diabetes, síndrome metabólico, obesidad, triglicéridos altos o LDL bajo. Esto me pareció importante, o sea, especialmente en estos tipos lo aclara, en aquellos pacientes diabéticos, síndrome metabólico, obesidad y triglicéridos altos o LDL bajo, pedirle la ApoB y lo pone con la misma indicación que pedirlo LDL y no HDL. Debido a que la ApoB proporciona una estimación precisa de la concentración total de partículas aterogénicas en todas las circunstancias, es la medida preferida para refinar aún más la estimación de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es modificable por la terapia hipolipemia. La lipoproteína A podría pedirse al menos una vez en la vida y valores mayores o iguales a 180 determinan un riesgo equivalente a la hipercolesterolemia familiar. Podría solicitarse especialmente en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura o para optimizar la estratificación de riesgo en pacientes de moderado o alto riesgo. Indicación 2AC. Y bueno, y este cuadrito lo que yo hablé recién es el resumen de lo que habla este cuadro. Lo puse más que nada para que quede. La determinación en ayunas, que es algo que siempre por ahí nos preguntamos. Tradicionalmente, la muestra de sangre para los análisis lipídicos se han tomado en ayunas. Se demostró recientemente que las muestras tomadas en ayunas o fuera del ayuno dan resultados similares de colesterol total, LDL y HDL. Los triglicéridos se modifican con la comida, lo que resulta en un aumento plasmático promedio de 0,3 milimol, que son 27 miligramos de cilindro, dependiendo de la composición y la hora en que se ha realizado la última comida. Para el cálculo de riesgo, el valor no tomado en ayunas tiene una fuerza predictiva similar a la tomada en ayunas. Por lo tanto, puede estar subestimado en diabéticos. En un estudio se obtuvo variación de 54 miligramos de cilindro. Lo que concluye la guía dice que uno puede hacer las muestras en ayunas o hacerle que come, pero realmente aquellos pacientes que son dislipémicos graves y seguimiento en los pacientes con hipertrigliceridemia, hacerlos en ayunas, porque en eso sí por ahí pueden verlos alterados. En los demás no hay diferencias. Objetivos. Acá donde por ahí la guía metió las nuevas metas lipídicas y donde hubo el gran cambio de acuerdo con el tratamiento nuevo que se impuso. Bueno, tomo un poquito de agua que se me secó la boca. Bien. Con respecto a acá hay un cuadro comparativo con respecto a la guía del 2016, en donde los pacientes de muy alto riesgo
se llegó ahora a tener como valor objetivo de 55 miligramos de decilitro a una reducción del 50% del LDL basal, como una indicación en prevención secundaria de 1A y en prevención primaria 1C. En aquellos pacientes de alto riesgo, un objetivo de 70 miligramos de decilitro con una indicación 1A. En aquellos pacientes de moderado riesgo, un objetivo de 100 miligramos de decilitro, 2A, A, y los de bajo riesgo, 115 miligramos de decilitro, 2B, A. Esto se sacó en base a los estudios que después voy a hablar, que es el IMPROVE, que ya es un estudio desde 2015, y estos dos nuevos, que por ahí se basó más que nada en esto, que es el Fourier y el Odyssey. Bueno, y acá repite otra vez lo mismo, que es con respecto a que en prevención primaria, en prevención secundaria, donde se llega a 55 miligramos de decilitro, a los pacientes de alto riesgo en 70, moderado riesgo en 100 y bajo riesgo 116, con las indicaciones que acabo de decir anteriormente. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones de estilo de vida para mejorar el perfil lipídico plasmático que plantea la guía? Tabaquismo, no exposición al tabaco en ninguna de las formas, dieta saludable, baja en grasas, saturada, enfocada en lo que son en granos integrales, vegetales, fruta y pescado, actividad física, de 3,5 a 7 horas de actividad física vigorosa por semana, de 30 a 60 minutos la mayoría de los días, un peso corporal con un índice de masa de 20 a 25 y un perímetro abdominal menor a 94 y menor a 80 centímetros, una presión arterial menor a 140, 90 milímetros de mercurio, el LDL con los mismos valores que acabo de decir, con las metas. El colesterol no HDL, objetivos secundarios de colesterol no HDL son mayores a 85, 100 y 130, para lo que es muy alto, alto y moderado riesgo respectivamente. ApoB son 65, 80 y 100 miligramos, diciendo otra vez muy alto, alto y moderado riesgo. Y triglicérido no es objetivo, pero tener menor de 150 indican bajo riesgo y niveles más altos hacen necesario evaluar otros factores de riesgo. Diabetes evalúan a través de lo que es la hemoglobina glicosilada menor a 7%. Bien, con respecto a lo que es bueno, a lo que son las comidas, cereales, ¿qué sería lo preferible comer? Cereales integrales, verduras crudas y cocidas, legumbres, lentejas, garbanzos, guisantes, frutas frescas congeladas, edulcorantes no calóricos, leche desnatada, yogur, vinagre, mostazas, cocinar a la parrilla, hervidos al vapor, y bueno, y para ir directamente a lo que no se podría, que por ahí es lo que uno hace, o algunos, pasteles, bolsas, tartas, verduras preparadas con mantequillas, crema, bizcochos, helados, salchichas, bueno, cocinar fritos, con grasas, aceites, bueno, más que nada esto es algo que por ahí ya conocemos todos. Bueno, y ahora por ahí me voy a basar más en lo que es el tratamiento farmacológico, voy a ir uno por uno, y después me voy a basar más que nada en los inhibidores de CCK9 y con los subestudios. Las estatinas, para hablar una breve introducción de cada uno hago, las estatinas reducen la síntesis de colesterol en el hígado por un mecanismo de inhibición competitiva con la hemaglutamina reductasa. La disminución de la concentración de colesterol intracelular induce un aumento en lo que es la expresión de los receptores de LDL en la superficie de los hepatocitos, lo que produce un aumento de la captación de colesterol de LDL de la sangre y una disminución concomitante en lo que es la concentración del LDL circulante y otras lipoproteínas que contienen ApoB, entre ellas partículas ricas en triglicéridos. El grado de reducción del LDL depende de la dosis y varía entre las distintas estatinas. También reducen los triglicéridos en un 30-50% y pueden aumentar el HDL en un 5 al 10%. Aunque el principal efecto de las estatinas es la reducción del LDL, se han propuesto muchos otros efectos, algunos potencialmente importantes, como ya conocemos esos efectos pleiotrópicos. Acá los puse como para que queden.
Acciones antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras, función endotelial, acciones antitrombóticas, angiogénesis, estabilidad de la placa, son mágicas. Este es un cuadro de equivalencias en el cual... ¿Puedo volver un poquito? Sí, sí. Anterior. Ahí. Ahí. Listo. Listo, gracias. ¿Está? Ya está, gracias. Le sacó una foto mental. Ahí estamos. Bien. Bien, este es un cuadro de equivalencias en el cual tenemos, bueno, cómo se equivale lo que es la atorvastatina, rosu y simvastatina y la pravastatina. Como ya conocemos, por ahí lo que más usamos es atorvastatina con rosuvastatina. Por ahí en coronaria lo que más usamos es rosuvastatina y atorvastatina de 20-40 y 40-80 de atorva. Estos son los fármacos por ahí que pueden interactuar con las estatinas, porque por el medio donde se metaboliza, fármacos antiinfecciosos como los basoles, eritromicina, claritromicina, antagonistas del calcio como verapamil, diltiazem, nodipina, y otros como la amiodarona, como para resaltar. Y esto me parece interesante que es por ahí, este es un cuadro en donde muestra el porcentaje de reducción que tienen con las estatinas, el porcentaje de reducción de colesterol y las dosis de estatina. Lo que por ahí es interesante ver es que no hay una gran reducción en darle lo que es atorvastatina 40 con atorvastatina 80, o sea, es muy bajo lo que baja entre una y otra. Sí, por ahí hay un poquito más de diferencia entre lo que es una rosu 40 con una rosu 20. Como para descartar, no sé, si alguno quiere acotar algo más, pero de este cuadro por ahí yo lo que más le saqué jugo fue a eso, de ver, o sea, no hay mucha diferencia entre una dosis y otra, es muy bajo el porcentaje. Bien, continúo. Las estatinas difieren en su absorción, biodisponibilidad, unión a proteínas inflamáticas, excreción y lipofilia. Por lo general se recomienda la administración nocturna. Su disponibilidad es relativamente baja debido a un primer paso prolífico y muchas estatinas sufren un metabolismo hepático significativo a través del citocromo P450, excepto la pravastatina, rosu y pitavastatina. Estas enzimas se expresan principalmente en hígado y pared intestinal. Aunque las estatinas generalmente se toleran muy bien, tienen algunos efectos adversos específicos sobre el músculo y la hemostasia de la glucosa. Efectos adversos sobre el músculo. La miopatía es el efecto adverso clínicamente más relevante. La rhabdomiólisis es la forma más severa de daño muscular inducido por estatina, caracterizada por dolor muscular severo, necrosis muscular, mioglobinuria que puede conducir a insuficiencia renal y muerte. Se ha estimado que la frecuencia de la rhabdomiólisis representa 13 casos en 100.000 pacientes años. Los pacientes que toman estatinas con frecuencia informan síntomas musculares y estudios observacionales no aleatorizados. Las estatinas se asocian con dolor muscular y sensibilidad a mialgia sin elevación de CPK o mayor pérdida funcional. Con la frecuencia reportada en tales estudios varían entre un 10 y un 15% entre individuos tratados con estatinas. Efectos adversos en el hígado. La actividad de lo que es la GPT en plasma se usa comúnmente para evaluar el daño hepatocelular. La elevación leve de GPT ocurre en 0,5 de los pacientes tratados en tratamiento con estatinas, más comúnmente con estatinas potentes a dosis altas. La definición común de elevación de la GPT clínicamente relevante ha sido un aumento de 3 veces el nivel normal en 2 ocasiones consecutivas. No se ha demostrado que la elevación leve se asocie con hepatotoxicidad verdadera o cambios en la función hepática. La progresión o la insuficiencia hepática es extremadamente rara, por lo tanto, ya no se recomienda la monitorización de rutina de GPT durante el tratamiento con estatinas. Mayor riesgo de diabetes mellitus de nueva aparición. Se ha demostrado que los pacientes en tratamiento con estatinas exhiben un mayor riesgo de disglucemia y desarrollo de diabetes tipo 2. Ellos han demostrado que este es un efecto consistente y relacionado con la dosis. También se ha observado una elevación menor, no clínicamente relevante, de la hemoglobina glicosilada. El número necesario para causar un caso de diabetes se ha estimado en 255 personas
durante 4 años en tratamiento con estatina. Sin embargo, el riesgo es mayor con la estatina más potente a dosis alta y también es mayor en los ancianos y en presencia de otros factores de riesgo para la diabetes como el sobrepeso o la resistencia a la insulina. En general, la reducción absoluta en el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo claramente supera los posibles efectos adversos de un pequeño aumento en la incidencia de diabetes. Efectos adversos sobre la función renal. No hay una evidencia clara de que las estatinas tengan un efecto beneficioso o adverso clínicamente significativo sobre la función renal. Se ha informado un aumento en la frecuencia de la proteinuria para todas las estatinas, pero se ha analizado con más detalle la rosuvastatina. Con una dosis de 80 se informó una frecuencia del 12%. Con las dosis aprobadas de menores de 40 miligramos, la frecuencia es mucho menor y está en línea con la frecuencia de otras estatinas. La proteinuria inducida por la estatina es de origen tubular, generalmente transitoria, y se cree que se debe a la reabsorción tubular reducida y no a la disfunción glomerular. En ensayos clínicos, la frecuencia de proteinuria es generalmente baja y en la mayoría de los casos no es mayor que para el placebo. Bien, seguimos con inhibidores de la absorción de colesterol. El ezetimibe inhibe la absorción intestinal del colesterol dietético y biliar a nivel del borde en cepillo del intestino, al interactuar con la proteína 1 similar a Niemann-Pick-C1, sin afectar la absorción de nutrientes liposolubles. Al inhibir la absorción del colesterol, reduce la cantidad de colesterol que se entrega al hígado, y en respuesta al suministro reducido del colesterol, el hígado reacciona regulando el alza de la expresión del receptor del LDL, lo que a su vez conduce a una mayor eliminación del LDL de la sangre. Se ha utilizado este fármaco en pacientes con niveles de LDL por encima del objetivo cuando están recibiendo dosis máximas de estatinas toleradas. El ezetimibe reduce el LDL aproximadamente en un 18%, lo que se añade al efecto de las estatinas. Como también previene la absorción intestinal de citoesterol, que son aquellos esteroles de origen vegetal, podría ser el fármaco de elección en los casos de citoesterolema. La dosis actual de ezetimibe es de 10 miligramos día. Se absorbe rápidamente, se metaboliza ampliamente a glucurónido de ezetimibe, que es farmacológicamente activo. Bueno, como dije, la dosis es de 10 miligramos día y puede administrarse tanto por la mañana como por la noche, independientemente de la ingesta de alimentos. No hay efectos clínicamente significativos de la edad, el sexo o la raza en la farmacocinética y no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o insuficiencia renal de leve a grave. La insuficiencia hepática potencialmente mortal con ezetimibe como monoterapia o con combinación con estatinas es extremadamente rara. La adición de ezetimibe a la terapia con estatina no parece aumentar la incidencia de niveles elevados de CPK más allá de lo que se observa con el tratamiento de estatinas solo. Y acá, bueno, puse lo que es el IMPROVI, que es un estudio que se hizo en junio del 2015, en el cual habla de lo que es el ezetimibe agregado a la terapia de estatina después de un síndrome coronario agudo. Fue un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, en el cual se evaluaron 18.500 pacientes, donde se enrolaban tras un síndrome coronario agudo con LDL entre 50 y 125 miligramos de cilitro. Se incluían aquellos que venían tomando estatinas a dosis máxima, y su seguimiento medio fue a 57 meses. Hubo dos grupos, en el cual fue el de simvastatina 40 miligramos, y en el otro grupo simvastatina 40 con ezetimibe 10. Punto final primario, combinado de muerte cardiovascular, llanto fatal, angina inestable y revascularización coronaria luego de los 30 días de la randomización, o ACV no fatal. El punto final secundario fue mortalidad por cualquier causa, muerte por cardiopatía isquémica y revascularización urgente. ¿Cuáles fueron los resultados? Durante el seguimiento promedio de 6 años, el punto final primario ocurrió en el 34% en monoterapia y 32% en el grupo combinado. El beneficio parece emerger después de un año de tratamiento combinado. La tasa de cada uno de los 3 puntos finales secundarios fue significativamente más baja de lo que es en el grupo de terapia combinada. La tasa de muerte de origen cardiovascular fue similar en los dos grupos. El IAM fue más bajo en el grupo combinado con una P significativa y hubo mayor ACV hemorrágico en el grupo combinado de manera no significativa. Se beneficiaron más de la terapia combinada aquellos pacientes mayores de 75 años o más y diabéticos.
Bueno, son las curvas por ahí de Kaplan, en donde muestra en el punto final primario el beneficio del tratamiento combinado. Y bueno, y acá tenemos más especificado cuando muestra una P significativa, el punto final primario, el combinado del punto final secundario y después separado cada uno, en donde cómo dio con una P significativa un beneficio para el tratamiento combinado de simvastatina con ezetimibe. Seguimos. Secuestrantes de ácidos biliares. Los ácidos biliares se sintetizan en el hígado a partir del colesterol y se liberan en la luz intestinal, pero la mayor parte del ácido biliar se devuelve al hígado desde el ilion terminal a través de la absorción activa. Los dos secuestradores de ácidos biliares más antiguos son la colestiramina y el colestipol. Como los secuestradores de ácidos biliares no son absorbidos o alterados sistemáticamente por las enzimas, los efectos clínicos son indirectos. Al unir los ácidos biliares, los medicamentos evitan la reabsorción tanto del medicamento como del colesterol en la sangre y por lo tanto eliminan una gran parte de los ácidos biliares en la circulación enterohepática. El hígado ya agotado de bilis sintetiza más colesterol hepático, por lo tanto aumenta la demanda hepática de colesterol, aumenta la expresión de los receptores y lo que resulta en una disminución del LDL circulante. La dosis máxima son 24 gramos de colestiramina, 20 gramos de colestipol o 4,5 de colesevelam, en el cual se ha observado una reducción de LDL de 18 a 25% y no se ha observado ningún efecto importante sobre el HDL, mientras que sí aumentan los triglicéridos en algunos pacientes. Tiene efectos adversos gastrointestinales, más comúnmente flatulencia, estreñimiento, dispepsia y náusea. A menudo están presentes a dosis bajas, lo que limita su uso práctico. Bien, llegamos a los inhibidores de la PCSK9. Estos participan en el control de lo que son los receptores de los LDL. El mecanismo de acción se relaciona con la reducción del nivel plasmático de estos receptores, que a su vez no está disponible para unir a los receptores del LDL. Dado que esta interacción desencadena la degradación intracelular de los receptores de la LDL, los niveles más bajos de la PCSK9 circulante darán lugar a una mayor expresión de los receptores de LDL en la superficie celular, y por lo tanto a una reducción en los niveles circulantes de colesterol LDL. Actualmente, los únicos inhibidores PCSK9 aprobados son dos anticuerpos monoclonales humanos, alirocumab y evolocumab. El tratamiento con estatina aumenta los niveles séricos de PCSK9 circulante y por lo tanto el mejor efecto de estos anticuerpos monoclonales se ha demostrado en combinación con las estatinas. ¿Cuáles son los efectos adversos e interacciones? Se inyectan por vía subcutánea cada 2 semanas o una vez al mes a diferentes dosis dependiendo del agente utilizado. El potencial de interacción con los medicamentos absorbidos por vía oral está ausente, ya que no interferirán con la farmacocinética o farmacodinámica. Entre los efectos secundarios, con mayor frecuencia, están la aplicación del lugar de inyección y los síntomas similares a los de la gripe. En algunos estudios se ha descrito un aumento en los efectos neurocognitivos informados por el paciente. Sin embargo, el ensayo Ebbinghaus, que fue diseñado específicamente para detectar cambios en la función neurocognitiva, fue tranquilizador. Estuve buscando dónde se realizó este estudio, y bueno, fue un estudio que se hizo en 2017 en el New England, en donde lo que hicieron, bueno, el estudio se basaba en lo que es la función cognitiva. Fue un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, en el cual a uno se le daba evolocumab con estatinas y a otros estatinas con placebo. Y se evaluó prospectivamente la función cognitiva, evaluando lo que hacían era utilizaban la batería automatizada de prueba neuropsicológica de Cambridge. O sea, fue un estudio muy psicológico. 1.204 pacientes durante 19 meses, y bueno, lo que sí le dio es que no hubo diferencias en lo que es la función cognitiva en ambos grupos. Bueno, cuando lo vi ahí lo busqué a ver de qué se trataba. Y también dice, bueno, que los informes de seguridad en los ensayos Fourier y Odyssey también fueron tranquilizadores, que eso después lo vamos a ver. Pero bueno, esto es uno de por ahí lo que tienen estas drogas, es que como estos dos estudios, como ya veremos, fueron estudios que no tienen un gran seguimiento, es por ahí
ahí la gran duda de si bajar tanto las estatinas a nivel neurocognitivo es bueno o es malo. Bueno, es lo que se va a ver más adelante. Sin embargo, aunque los inhibidores de la PCSK9 son medicamentos muy efectivos que pueden reducir los eventos de LDL y cardiovascular, además del tratamiento con estatina o cetimib, considerando los costos del tratamiento y los datos limitados sobre la seguridad a largo plazo, es probable que los medicamentos se consideren rentables solo en aquellos pacientes con un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y su uso puede no ser posible en algunos países con recursos limitados de atención médica. Este es el Fourier, se hizo en mayo del 2017, donde habla del evolocumab y resultados clínicos en pacientes con enfermedad cardiovascular. Un ensayo clínico multinacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Casi 27.564 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y niveles de LDL de 70 miligramos por decilitro o más que estaban recibiendo terapia con estatina. La mediana de duración de seguimiento fue de 2,2 años. Fueron asignados aleatoriamente para recibir evolocumab, ya sea 140 miligramos cada 2 semanas o 420 mensuales, o placebo, equivalentemente como inyecciones subcutáneas. Los pacientes tenían que tener un nivel de colesterol LDL en ayunas de 70 miligramos por decilitro o más alto, o no HDL de 100 miligramos por decilitro o más, mientras tomaban un régimen optimizado de terapia hipolipemiante, que se definió como preferiblemente una estatina de alta intensidad, pero debe haber sido al menos atorvastatina a una dosis de 20 miligramos al día o su equivalente con o sin ezetimibe. ¿Cuál fue el punto final primario? Los principales eventos cardiovasculares definidos como la combinación de muerte cardiovascular, IAM, ACV, hospitalización por angina inestable o enfermedad coronaria. Y el punto final secundario fue el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Puntos de seguridad, una ocurrencia de eventos adversos, incidencia de diabetes, deterioro neurocognitivo y desarrollo de anticuerpos contra la muerte. ¿Cuáles fueron los resultados? El evolocumab redujo significativamente el riesgo de punto final primario, compuesto de muerte cardiovascular, IAN, ACV, hospitalización por angina inestable o reversión coronaria. El punto final primario ocurrió en 9,8% en el grupo evolocumab y 11,3% en el grupo placebo, con una P significativa. Del mismo modo, también lo hizo de manera significativa en el punto secundario. Y acá, como podemos ver, se puede observar en el punto final primario y en el punto final secundario la P significativa, y de manera individual también podemos ver la P significativa tanto en infarto, en stroke, como en la revascularización coronaria. Acá se puede ver el descenso que se observa con la diferencia de lo que hay el evolocumab y el placebo. En estas vemos la curva en el punto final primario, el beneficio con la P significativa. Y bueno, y acá podemos observar en cómo los intervalos de confianza que tiene son más o menos aceptables, y el gran beneficio que hay con respecto al placebo de acuerdo al evolocumab. No sé si tienen algo que decir con respecto a estos cuadros o seguimos. Bien. Con respecto a los efectos adversos, no hubo alteraciones con respecto al placebo, ni tanto en lo neurocognitivo, ni en las diabetes, ni en los anticuerpos. Como yo ahora lo voy a decir, no se observaron diferencias entre los grupos de tasas generales de eventos adversos, ni eventos adversos graves, ni eventos adversos que se consideran relacionados con el agente del estudio y conducen a la interrupción. Del mismo modo, las tasas de eventos musculares, cataratas, eventos adversos neurocognitivos y hemorrágicos, ACV, no difirió significativamente entre los dos grupos. Las tasas de casos adjudicados de diabetes de nueva aparición no difirieron significativamente entre los dos grupos, y el grupo evolocumab se desarrollaron nuevos anticuerpos de unión en 43 pacientes y el desarrollo de anticuerpos neutralizantes no ocurrió en ningún paciente. ¿Qué da como conclusión este estudio? Los inhibidores de la inhibición de la PCSK9 con evolocumab en un contexto de terapia con estatina redujo los niveles de colesterol LDL a una mediana de 30 miligramos de litro.
y redujo el riesgo de eventos cardiovasculares. Estos hallazgos muestran que los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica se benefician de la reducción de los niveles de colesterol por debajo de los objetivos actuales. Bien. Y el otro estudio interesante es el Odyssey Outcome, no sé cómo se dice, que, bueno, esto se hizo en noviembre de 2018, en el cual habla de lo que es el alirocumab y resultados cardiovasculares después del síndrome coronario agudo. Se evaluaron ensayos multicéntricos, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, casi 19.000 pacientes que tenían 40 años de edad o más y que habían sido hospitalizados con un síndrome coronario agudo, ya sea infarto de miocardio o angina inestable, de 1 a 12 meses antes de la aleatorización. Estos tenían un nivel de colesterol de LDL de al menos de 70 miligramos por decilitro, o un no HDL de al menos 100 miligramos por decilitro, o una ApoB de al menos de 80 miligramos por decilitro. Y estaban recibiendo terapia con estatinas a un nivel de alta dosis de intensidad, o sea, a una dosis alta o la máxima tolerada. La mediana duración del seguimiento fue de 2,8 años. Fueron asignados aleatoriamente para recibir alirocumab por vía subcutánea, una dosis de 75 miligramos, que fueron 9.462 pacientes, o placebo, la misma cantidad de pacientes, cada 2 semanas. La dosis de alirocumab se ajustó en condiciones ciegas para alcanzar un nivel de colesterol de LDL de 25 a 50 miligramos por decilitro. Todos los niveles de lípidos calificados se midieron después de un mínimo de 2 semanas de tratamiento estable con atorvastatina a una dosis de 40 a 80 miligramos una vez al día. Rosuvastatina a una dosis de 20 a 40 o la dosis máxima tolerada de una de estas estatinas, incluida la ausencia de estatina en el caso de efectos secundarios inaceptables documentados. Todas las dosis de alirocumab con placebo se administraron mediante inyección subcutánea cada 2 semanas. El punto final primario fue el compuesto de muerte, ya no fatal, ácido isquémico, o no fatal, o angina inestable que requirió hospitalización. Punto final secundario, bueno, cualquier evento de enfermedad coronaria, evento mayor de enfermedad coronaria, cualquier evento cardiovascular, un compuesto de muerte por cualquier causa, IAM no fatal, ACV no fatal, muerte por enfermedad coronaria, muerte por causa cardiovascular y muerte por cualquier causa. Bueno, acá pusieron todo. Bien. Bueno, como resultado, se produjo un evento de punto final primario compuesto en 903 pacientes, 9,5% en el grupo de alirocumab y 11,1% en el grupo de placebo. La estimación de probabilidad de Kaplan a los 4 años fue de 12,5 en el grupo alirocumab y 4,5 en el grupo placebo, con una P significativa. Para evitar la aparición de un evento de punto final primario, 49 pacientes necesitarían tratamiento durante 4 años. El efecto del alirocumab sobre el riesgo relativo del punto final primario compuesto no difirió significativamente de acuerdo con ninguna de las variables de su grupo preespecificada. Para prevenir la ocurrencia de un evento de punto final primario entre pacientes con un nivel basal de colesterol LDL de 100 miligramos por decilitro más, 16 pacientes tendrían que ser tratados durante 4 años. Entre los pacientes, principales puntos finales secundarios, los riesgos de cualquier evento de enfermedad coronaria, eventos de enfermedad coronaria mayor, evento cardiovascular y una combinación de muerte por cualquier causa, IAM no fatal o ACV isquémico no fatal, fueron menores entre los pacientes tratados con alirocumab que entre los que recibieron placebo. Acá se puede ver cómo fueron las diferencias entre lo que es el placebo y el alirocumab, son los valores de LDL. En este cuadro, a nivel del punto final primario, lo que se puede observar, que es lo más llamativo de este estudio, es que yo creo que el mayor beneficio, el beneficio más contundente, por ahí fueron aquellos pacientes en los que en el momento de nutrición tenían cifras de LDL por encima de 100 miligramos de cilitro. Y que acá en el punto final primario se puede observar en los MACE que fueron en los que mejor les fue. Tuvo una disminución significativa del 24% para el objetivo primario, 29% para la mortalidad por cualquier causa y 31% para la mortalidad cardiovascular.
leyendo el estudio decía que, bueno, el número necesario a tratar para lo que era el estudio global era 64, pero para los pacientes que ingresaban con LDL de 100 miligramos por decilitro, era 29, o sea, era mucho más rentable, o sea, para estos pacientes, este tratamiento. Bueno, este es lo que muestra los puntos, el punto final primario, cómo da la P significativa y el punto final secundario. Acá tenemos cómo se puede observar con los intervalos de confianza, que dio positivo para lo que es el aridocumab. Acá vemos los efectos adversos, que tampoco hubo una diferencia significativa entre ambos. La incidencia de eventos adversos y de anormalidad de laboratorio fue similar en el grupo de aridocumab que en el grupo placebo, con la excepción de la reacción local en el sitio de inyección, con una P significativa. Se notificaron eventos neurocognitivos en el 1,5 en los del aridocumab y 1,8 en el grupo placebo, diabetes de nueva aparición 9,6 y 10,1, y ácido hemorrágico en menos de 0,1 y 0,2. Se detectaron anticuerpos antidrogas en 0,5% de los pacientes del grupo alirocumab y menos del 0,1% en el grupo placebo. ¿Qué tenemos como conclusión? Entre los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo previo y cuyos niveles de lipoproteína heterogénica se mantuvieron elevados a pesar del tratamiento con estatina a una dosis alta intensidad o la dosis máxima tolerada, el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores fue menor entre los que fueron tratados con alirocumab que entre los que recibieron placebo. Bien, bueno, continuamos. Fibratos. El mecanismo de acción de los fibratos incluye lo que es la interacción con el factor de transcripción nuclear, PPAR, el cual regula lo que es la transcripción de los genes de la lipoproteína, ApoC2 y ApoA. Como los fibratos aumentan la actividad de la lipoproteína, los niveles de colesterol LDL pueden elevarse en los pacientes con hipertrigliceridemias tratados con este tipo de fármacos. Gemfibrosilo se usa en dosis de 600 miligramos 2 veces al día y está indicado para la hipertrigliceridemia y en la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular en pacientes con niveles de HDL bajos. Fenofibratos de 200 miligramos día. Los fibratos generalmente se toleran bien, con efectos adversos leves, se informan alteraciones gastrointestinales en menos del 5% de los pacientes y erupciones cutáneas en 2%. En general, las miopatías, las elevaciones de la enzima hepática y la escoliolitiasis representan los efectos adversos más conocidos asociados con terapias con fibratos. Se ha informado que el riesgo de miopatía es 5,5 veces mayor con monoterapias con fibratos, principalmente con gemfibrosilo, en comparación con una estatina y varía con los diferentes fibratos y estatinas utilizando en combinación. El aumento de la creatinina sérica por la terapia de fibrato parece ser completamente reversible cuando se suspende el medicamento. Los fibratos están asociados con un riesgo ligeramente mayor de pancreatitis. Bien. Y por último tenemos acá lo que se llama los ácidos grasos N3, que vendría a ser lo que es el omega 3, es el ácido eicosapentaenoico y el ácido docohexaenoico. Pueden usarse a dosis farmacológica para reducir el triglicérido. Los ácidos grasos N3, 24 gramos día, afectan los lípidos y las lipoproteínas del suelo, en particular las concentraciones de VLDL. El mecanismo subyacente es poco conocido, aunque puede estar relacionado, al menos en parte, con su capacidad de interactuar con los PPAR y con la disminución de la secreción de ApoB. La administración de ácidos grasos N3 parece ser segura y carente de interacciones clínicamente significativas. El efecto secundario más común es la alteración gastrointestinal. Los efectos antitrombóticos pueden aumentar la propensión al sangrado, especialmente cuando se administra además de aspirina y clopidogrel. Recientemente, los datos de un estudio han asociado un riesgo de cáncer de próstata con una alta ingesta en la dieta de estos ácidos grasos genéticos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones sobre la indicación de tratamientos hipolipomiantes? Prescribir estatinas de alta intensidad, las máximas dosis toleradas, esta indicación 1A. Si el objetivo no se cumple, administrar ezetimibe 1B. Para pacientes con prevención secundaria, si el objetivo no se alcanza, máxima dosis tolerada de estatina y ezetimibe, se recomienda la específica 9 es 1A. Y bueno, esto después lo vamos a seguir viendo más adelante cuando vemos el algoritmo de tratamiento. Seguimos, las estrategias para controlar los triglicéridos plasmáticos.
¿qué es lo que te dice la guía? Se recomienda estatinas como fármaco de primera elección para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en alto riesgo en individuos que tienen hipertriglicemia mayor a 200 miligramos de cilitro, indicación 1B. Y en aquellos pacientes de alto riesgo con triglicéridos entre 135 y 499, a pesar del tratamiento con estatina, el omega 3 puede considerarse, indicación 2AB. Bueno, un algoritmo para lo que es a nivel farmacológico. Ya tenemos a estos pacientes en los cuales ya hemos evaluado el riesgo cardiovascular y ya decidimos que vamos a iniciar la terapia farmacológica. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay que darle las estatinas a máximas dosis toleradas. Eso es indicación 1A. Se le da las estatinas entonces a altas dosis y máxima dosis tolerada. Se reevalúa a las 4 a 6 semanas. En caso de que uno no llega al valor deseado, se le agrega ezetimibe, indicación 1B. ¿Qué hace posterior a eso? Vuelve a pedir laboratorio a las 4 o 6 semanas. Si a las 4 o 6 semanas volvemos a pedir laboratorio y no llegamos a nuestro valor deseado, estamos en indicación para poder agregar un PSCK9, con indicación 1A en prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo y 1C en prevención primaria en pacientes con hipercolesterolemia familiar, y también se considera indicación 2 veces en aquellos pacientes en prevención primaria en pacientes de muy alto riesgo sin hipercolesterolemia familiar. Bueno, este es un cuadrito en donde por ahí engloba lo que son las nuevas metas donde uno quiere llegar, nuevos objetivos terapéuticos, con los nuevos scores, con sus donde habla, bueno, de lo que veníamos hablando recién, de los riesgos, cómo evalúa el moderado, el alto y el muy alto riesgo. Las conclusiones que tienen sobre esto es que, bueno, el manejo del perfil lipídico para mejorar el riesgo cardiovascular viene condicionado tanto por el riesgo cardiovascular basal del paciente, los niveles de LDL basales del paciente. Entonces, además del hábito de vías celulares, se recomienda inicio farmacológico para reducir los niveles de LDL. En prevención secundaria, iniciar. Acá te dice, bueno, ¿cuándo considerar, iniciar y el objetivo? ¿No? Entonces, iniciar el tratamiento farmacológico cuando este está por arriba de 55 y el objetivo es llevarlo por debajo. En prevención primaria, pacientes de muy alto riesgo, si está por arriba de 70, la idea es llevarlo por debajo de 55. En alto riesgo, si ya tiene por arriba de 100, llevarlo por debajo de 70. Moderado riesgo, por arriba de 190, la idea es que tenga por debajo de 100, y bajo riesgo, ya a partir de 190, por debajo de 116 es el objetivo terapéutico. Entonces, como para que quede otra vez y ser repetitivo en lo mismo, el tratamiento hipolipemiante debe realizarse de forma escalonada. Primero, estatina en altas potencias, primera elección, indicación 1A. Aumentar estatina a máximas dosis toleradas. 1A. No llega esto a repetir cada 4 o 6 semanas entre cada uno de estos. Añadir ezetimibe, 1B, y si no se llega al valor deseado, añadir los inhibidores de la PCSK9. La indicación es 1A en prevención secundaria, 1C en prevención primaria, más hipercolesterolemia familiar, y 2B en prevención primaria y pacientes de muy alto riesgo sin hipercolesterolemia familiar. Bueno, hasta ahí es para los pacientes más que nada que vemos todos los días, y después que vemos todos los días, tal vez más, sin otros factores de riesgo, y acá eso es un breve resumen en el cual voy a hablar del manejo de la dislipemia en diferentes entornos clínicos. En mujeres, el tratamiento con estatinas de prevención primaria para enfermedad aterosclerótica de mujeres de alto riesgo es el mismo que en los hombres. Lo que sí aclara es que no deben administrarse cuando se planifica el embarazo, durante el embarazo o durante el periodo de lactancia. Sin embargo, para pacientes con hipercolesterolemia familiar grave pueden considerarse secuestrantes de ácidos biliares que no se absorben y o aféresis de LDL. Para personas mayores de 65 años, la proporción de personas mayores en la sociedad está aumentando, y como consecuencia, más del 80% de los individuos quienes mueren de enfermedad cardiovascular tienen más de 65 años. Por lo tanto,
La seguridad y los efectos adversos de la estatina son motivo especial de preocupación en los adultos mayores porque a menudo tienen comorbilidades, toman múltiples medicamentos y tienen una farmacocinética y farmacodinámica alterada. Las interacciones medicamentosas con la estatina son motivo de preocupación, principalmente debido a su potencial para aumentar los efectos adversos asociados a la estatina, relacionados con los músculos, las mialgias sin elevación de CPK, la miopatía con elevación de CPK y la rhabdomiólisis rara pero grave. Se recomienda comenzar con una estatina a una dosis baja, si hay insuficiencia renal y o potencial de interacciones farmacológicas, y luego se titula hacia arriba para lograr los objetivos del tratamiento con LD. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la guía? Tratamiento con estatinas recomendado en personas mayores, igual que en personas pacientes jóvenes, indicación 1A. Tratamiento con estatinas recomendado en prevención primaria, según nivel de riesgo en personas mayores de 75 años. Indicación también 1A. Indicación 2B dice que se puede considerar el inicio de tratamiento en personas mayores de 75 años si tienen alto riesgo. Y por último dice que se recomienda arrancar con dosis bajas e ir titulando hacia arriba para lograr objetivos de LD. Esto es lo que habla en personas mayores de 75 años. Diabéticos y dislipemia. La diabetes tipo 1 se asocia con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, en particular en pacientes con microalbuminuria y enfermedad renal. La evidencia concluyente apoya la proposición de que la hiperglucemia acelera la aterosclerosis. Su perfil lipídico en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con buen control glucémico es súper normal y se caracteriza por niveles subnormales de triglicéridos y LDL, mientras que los niveles de HDL generalmente están dentro del rango normal, superior o ligeramente elevado. Esto se explica por la administración subcutánea de insulina que aumenta la actividad de las lipoproteínas en el tejido adiposo y el músculo esquelético y en consecuencia la tasa de renovación de las partículas de VLDL. Los datos consistentes han demostrado la eficacia de la estatina para prevenir los eventos cardiovasculares y reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus sin evidencia de diferencia sexual. ¿Qué es lo que dicen? Es que los pacientes con diabetes mellitus de muy alto riesgo tener un objetivo terapéutico menor a 55, en los pacientes de alto riesgo menor de 70, y en los pacientes que tienen diabetes mellitus muy alto riesgo está recomendada lo que es la estatina. Síndrome coronario agudo y dislipemia, que por ahí son los pacientes que más manejamos nosotros. Los niveles tienden a disminuir durante los primeros días del síndrome coronario agudo y por lo tanto se debe tener un perfil lipídico lo antes posible después de la admisión por síndrome coronario agudo. Los pacientes no tienen que estar en ayunas ya que esto tiene poco impacto en los niveles de LDL. El tratamiento hipolipemiante debe iniciarse lo antes posible para aumentar la adherencia del paciente después del alta. Los niveles de lípido deben reevaluarse 4 a 6 semanas después del síndrome coronario agudo para determinar si se han alcanzado los objetivos del tratamiento y para verificar si hay problemas de seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan? En todos los pacientes con síndrome coronario agudo sin ninguna contraindicación o historial de intolerancia, se recomienda tratamiento con estatinas en dosis altas, se inicie o continúen independientemente de los valores de LDL, como indicación 1A. Y bueno, y después dice, si el objetivo, o sea, lo más relevante, si el objetivo no se logra 4 o 6 semanas, se recomienda agregar ezetimibe, y lo mismo aclara, si el objetivo después de 4 o 6 semanas con estatina y ezetimibe no se logra, agregar los PCSK9. Esto me pareció interesante, más que nada para Paolo. Recomendaciones para la terapia hipolipemiante en pacientes de muy alto riesgo sometidos a intervenciones coronarias percutáneas. Habla de lo que dice es el pretratamiento o carga de rutina con dosis alta de estatina debe considerarse en pacientes sometidos a angioplastia para síndrome coronario agudo o angioplastia electiva, con indicación 2AB. Me puse a ver de qué se trataba, porque yo estaba bien abajo de lo que cuando hablaba de síndrome coronario agudo. Es un metaanálisis, o sea, la guía te lleva a un metaanálisis de la Circulation en 2011, que fueron 13 estudios, 3.340 pacientes, donde le daban estatina a altas dosis y a otros estatinas, o sea, sin estatina o dosis bajas. Evaluó IAM por encima, CPK-MB post-intervención y concluyó que disminuyó el IAM y los efectos adversos a los 30 días post-ATC. No sé, un dato, pero por eso lo pone la guía. Sí, pero te interrumpo un segundo para aclararlo. Lo que cuando dice reduce el IAM,
lo que pasa es lo que se vio, que con el efecto de ese pleiotrópico que vos dijiste, que estabiliza la placa, altas dosis de estatina 24 horas previas, no hubo tanto aumento de CPK y CPK-MB en el PO y la troponina a las 24 Claro. horas. Entonces, eso es lo que vieron, que parecería estabilizar la placa. Sí, sí, sí. Por eso no es clase 1. Bien, claro, realmente, sí, ¿no? por eso. Yo como no lo había leído nunca, bueno, lo busqué. Por eso. Bien. Bien. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, ACV y dislipemia. La dislipemia puede desempeñar un papel variable en la patogénesis del accidente cerebrovascular según la etiología particular. La relación entre lo que es la dislipemia y los eventos aterotrombóticos, incluidos el ACV y el AIT, es bien reconocida, mientras que la asociación de la dislipemia con otro tipo de ACV es incierta. La terapia de lo que es la prevención secundaria con estatina reduce el riesgo de ACV recurrente en un 12% por cada milimol litro en la reducción del LDL, IAM y muerte vascular. El tratamiento con estatina al inicio de la IT se asoció con un riesgo reducido de ACV temprano recurrente en pacientes con estenosis carotídea en un análisis de datos agrupado, que respalda el inicio lo más pronto posible de la estatina después del ACV. La recomendación que dice que los pacientes con antecedentes de ACV o AIT que tienen un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, particularmente de ACV recurrente, se recomienda terapia intensiva de LDL. ICC y valvulopatía. ¿Cuáles son las recomendaciones que dice? El inicio de la terapia hipolipemiante no se recomienda en pacientes con ICC en ausencia de otras indicaciones para su uso. Y con respecto a la valvulopatía, no se recomienda iniciar tratamiento de hipolipemiante en pacientes con estenosis valvular aórtica sin enfermedad arterial coronaria, para retrasar lo que es la progresión de la enfermedad valvular aórtica en ausencia de otras indicaciones. Es bien claro en esto. O sea, si hay ICC o valvulopatía sin otra indicación, no dar estatinas. Enfermedad renal crónica se define como anormalidades en lo que es la estructura o función renal presente durante más de 3 meses, con implicaciones para la salud. Se clasifica en función de la causa, la categoría de filtrado glomerular y la categoría de la albuminuria. En la población adulta, la disminución del filtrado glomerular se asocia con una mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular. Hay un mayor riesgo de ambos, de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de enfermedad cardíaca estructural. Los pacientes con enfermedad renal y cardiovascular establecida tienen una tasa de mortalidad mucho más alta en comparación con los que solamente tienen cardiovascular y función renal normal. Por lo tanto, estos pacientes se consideran de alto riesgo en aquellos que están en etapa 3, un muy alto riesgo en etapa 4 o 5 o en diálisis. Y no hay necesidad de usar modelos de estimación de riesgo en estos pacientes. Lo que te dice acá en recomendación es entonces usar en aquellos pacientes que están en etapa 3 o 5 directamente las estatinas, y en aquellos que dice que podemos usar estatina o ezetimibe en aquellos pacientes que están en estadio 3 y 5 que no estén en diálisis, también se puede usar como indicación 1A. Y por último tenemos a lo que se conoce como a aquellos con enfermedad vascular periférica, y dice que los pacientes con enfermedad vascular periférica, la terapia hipolipemiante, incluyendo una dosis máxima tolerada de estatinas con ezetimibe, o una combinación de los PCSK9, si es necesario, es recomendada para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Para concluir, y creo que es bastante importante esto acá, el monitoreo de lípidos y enzimas en pacientes en terapia hipolipemiante, que esto es más que nada para ver en consultorio con qué frecuencia se deben medir los lípidos. Esto es algo que, bueno, no sé si lo hacen la mayoría, dice que antes de iniciar el tratamiento con fármaco hipolipemiante se debe realizar al menos 2 determinaciones separadas de 1 a 2 semanas, excepto en condiciones en las cuales el paciente viene con un síndrome coronario agudo, que ya sea un paciente de riesgo muy grande. ¿Con qué frecuencia se deben medir los lípidos después de iniciar el tratamiento? Como decíamos recién, acá dice las 8 más menos 4 o 6 semanas de iniciar el tratamiento. Y para hacer los ajustes también de 4 o 6 semanas. ¿Y con qué secuencia después se deben medir una vez que ya alcanzamos el objetivo? Anualmente. Una vez que ya tenemos el objetivo ya nuestro, anualmente se piden los controles. El hígado. ¿Con qué frecuencia se deben medir las enzimas hepáticas? Antes del tratamiento y después. Una vez
a las 8 o 12 semanas de iniciar el tratamiento o aumentar las dosis. Igual dice que no se recomienda el control sistemático de GPT durante el tratamiento hipolipemiante ulterior. ¿Qué hay que hacer si tiene aumentadas las enzimas hepáticas? Una persona que recibe hipolipemiante, si esta es menor a 3 veces de lo normal, continúa el tratamiento y volver a determinar las enzimas 4 o 6 semanas después. Si esta es mayor a 3 veces lo normal, interrumpo el tratamiento hipolipemiante, reduzco la dosis y evaluar las enzimas hepáticas a las 4 o 6 semanas. Se puede considerar la reintroducción cautelosa del tratamiento una vez que la GPT se haya normalizado y si esta permanece elevada hay que comprobar si hay otras causas. Y por último, ¿qué pasa con la CPK? ¿Con qué frecuencia se debe medir la CPK en los pacientes que reciben tratamiento? Pretratamiento, o sea, antes de iniciar el tratamiento. Importante, si la CPK ya es 4 veces más de lo normal, no iniciar el tratamiento y repita la determinación. ¿Cómo se monitoriza? No es necesario monitorizar sistemáticamente la CPK, medir la CPK si el paciente sufre mialgia. Hay que vigilar la miopatía y la elevación de la CPK en los pacientes en riesgo, como son ancianos, deportistas y en caso de tratamiento concomitante o medicaciones múltiples y cuando haya enfermedad renal o hepática. ¿Qué hay que hacer si tiene la CPK una persona que recibe elevada la CPK, una persona que recibe fármaco hipolipemiante? Primero, bueno, reevaluar la indicación del tratamiento con estatina. Si esta está más de 4 veces arriba de lo normal, ver. Si es más de 10 veces de lo normal, interrumpe el tratamiento, comprobar la función renal y monitorizarla, la CPK, cada 2 semanas. Si esta es menos de 10 veces de lo normal y no hay síntomas, continuar el tratamiento monitorizando la CPK. Si es menos de 10 veces de lo normal, pero sí hay síntomas, se interrumpe el tratamiento y se monitoriza la CPK y antes de reintentarlo con una dosis más baja de estatinas. Considerar la posibilidad de una elevación transitoria de CPK por otras causas como el esfuerzo, considerar una posibilidad de miopatía si la CPK permanece elevada y considerar un tratamiento combinado o un fármaco alternativo. Y por último, si esta está menor de 4 veces el valor normal y no hay síntomas musculares, continuar el tratamiento con estatina, se alerta al paciente de la importancia de informar sobre posibles síntomas. Si hay síntomas musculares, monitorizar los síntomas y la CPK regularmente. Y si los síntomas persisten, interrumpa el tratamiento con estatina y reevalúe los síntomas a las 6 semanas. Reevaluar la indicación de tratamiento con estatina. Considera reintroducir el tratamiento con la misma estatina u otra. Y, por último, considerar dosis bajas de estatinas, tratamientos en días alternos, o 1 o 2 veces por semana, o terapia combinada. Muchas gracias y me despido.